Ok, ya estamos. Súper. Vamos a cerrar esto. No las veo. Ok, listo. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos bien. Buenísimo. Pues buenas noches. Perfecto. Buenas noches, bienvenidas. Bienvenidas las de Costa Rica. Bienvenidos los que nos ven en el Facebook Live. Y bienvenidos a todos. Estamos entrando en Parashot sumamente hermosas, y bueno, todas las parashiot son hermosas, pero en realidad vienen parashiot que tienen mucha trascendencia para el pueblo judío. Eh, Desafortunadamente mi compañera Hannah Cohen no pudo acompañarnos esta noche. Espero que esté bien y que si se le presentó alguna complicación, que Besat Hashem todo esté bien con ella y su familia. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. La parasha de Balak en realidad es una parasha como muy corta, pudiéramos decirlo, pero no es que sea corta, sino que a comparación de lo que hemos venido viendo desde Bamidbar, en Sefer Bamidbar son parashiot que vienen con muchos acontecimientos. Que en la parasha pasada de Jucat viene una mitzvah, viene otra, un acontecimiento, que fallece Aarón, que su hijo la acompaña, que Miriam fallece, que se acaba el agua, que le golpea a Moshe la piedra, que Hashem dice que no va a entrar a la tierra de Israel y el de Aarón, que, y así, muchos sucesos. Y todo el Sefer de Bamidbar ha sido realmente suceso tras suceso, suceso tras suceso, y que acampan en un lugar y que acampa el pueblo de Israel en otro lugar, están en su travesía hacia la tierra de Israel. Y esta parasha de Balak es una parasha en la que realmente eh, es un tema el que se trata, pero es un tema realmente sumamente eh, que nos trae muchas enseñanzas, que trae muchos aprendizajes. Nos vamos a hablar un poquito acerca de la parasha de Balak. Muy bien, ¿quién era Balak? Balak era un rey de Moab, que él odiaba al pueblo de Israel. Algunos dicen que en realidad no era de Moab, pero que él se había movido a Moab. Hay varias explicaciones, pero en realidad lo que tenemos del Pshat, de la Torá, es de que él era un rey moabita y que él odiaba al pueblo de Israel. Entonces, muy bien, entonces vamos a empezar. Muy bien, entonces, perfecto. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que vienen muchas guerras, el pueblo de Israel tiene guerras y las ganan. Entonces, este rey de Balak tiene miedo, tiene mucho miedo. Vayar Balak ben Zipor et kol asher asa Israel de Moribio, todo lo que hizo a Israel al Emoreo, y por lo tanto dicen Bayar, ¿qué quiere decir? Bayar y temió, ¿no? Y vio, pero vienen también, ¿qué quiere decir? Baigar y se atemorizó. Entonces él se atemorizó de este pueblo que venía con tanta fuerza, que venía pues con Hashem por delante, por un lado, por el otro, acompañando al pueblo de Israel, y tuvo miedo, se atemorizó porque vieron que realmente era un pueblo numeroso, era un pueblo cuantioso. Y entonces, ¿qué fue lo que el rey de Moab se acerca con los ancianos de Midian? Y, perdón, dije que era de Midian, es de Moab, perdón. Y se acerca con los ancianos de Moab, y les dice que quiere maldecir al pueblo de Israel. Pero ¿por qué se acerca con los ancianos de Midian? O sea, estamos hablando de un rey de Moab, moabita, que él quiere maldecir al pueblo de Israel y se acerca ¿a quién? Con los ancianos de Midian. Entonces, ¿por qué se acerca él con los ancianos de Midian? ¿Por qué no va con los egipcios? ¿Por qué no va con los brujos egipcios? ¿Por qué va con los ancianos de Midian? Entonces, este rey Balak no era ningún rey tonto, ningún rey eh, sin conocimiento.
El rey de Moab sabía que Moshe Rabbeinu había vivido en Midian mucho tiempo con su suegro Yitro, que lo había acogido, que lo había recibido, que lo había dado un lugar donde pueda residir. Y sabía que conocía muy bien, el pueblo de Midian conocía muy bien a Moshe. Entonces se le ocurrió y dijo, bueno, voy a ir con los de Midian a ver si tienen alguna estrategia para poder guerrear contra este pueblo. Y entonces en eso, qué es lo que pasa? Que él manda emisarios a Bilam, ¿por qué? Porque quiere maldecir al pueblo de Israel. Entonces manda emisarios y manda llamar a Bilam. ¿Y quién era este Bilam? Pues en realidad dicen que Hashem le dio a los pueblos un profeta para que no vaya a ser que digan que el pueblo de Israel tiene un profeta y los demás pueblos no llegaron a ninguna categoría porque no tenían profeta. Entonces, por esta razón es que Moshe Rabbeinu, Hashem le da a los pueblos un profeta. Pero en realidad dicen que mucho más que profeta, en realidad era un hechicero, era un brujo. Dicen que Bilam no utilizó esta fuerza, este potencial que él tenía, como para poder llegar al nivel de Moshe. Dicen que podía haber llegado a un nivel muy alto, pero él con su inclinación a los placeres físicos, él con esta inclinación, él eh, con esta inclinación hacia los placeres físicos, él no logró sublevarse, él no logró ir más allá y por lo tanto él se queda en ese nivel. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen acá? Nos dicen que, que manda a llamar a Bilam para que vaya a maldecir al pueblo. Entonces manda emisarios. Y entonces le dice, por favor, quiero que me vayas a maldecir a este pueblo porque es un pueblo muy grande, es más grande que yo, y puede ser que me vayan a golpear, puede ser que me vayan a atacar, y no vaya a ser que me vayan a expulsar de la tierra. Entonces, yo sé que a quien tú bendices es bendito y a los que tú maldecerás serán maldecidos. Entonces, aquí viene este rey de Balac y manda llamar a Bilam con estas palabras. Entonces, aquí nos surjan muchas preguntas y realmente cuando yo estaba preparando la parashá, estaba pensando y dije, wow, esto es algo como que me suena familiar, como lo que está pasando ahorita con toda esta situación de Israel, de que los gazatís empezaron a hacer un atentado contra el Estado de Israel, contra el pueblo de Israel, contra el pueblo judío. Esta situación del Líbano, que de repente ahora también Líbano está también, o sea, también están inmiscuidos, esta situación de Hezbollah y todas estas cosas. Y dije, claro, porque esto no es algo que es de ahora, esto no es algo que estamos nosotros escuchando. Y estamos muy comunicados porque tenemos las noticias, ¿no? Y nos llegan al teléfono y uno las lee y las escucha. Pero en realidad esto es una situación que ya viene el pueblo judío pasando por miles de años. O sea, esta situación de que van a la tierra prometida y que es el pueblo elegido y que Dios se lo prometió y que tienen que ir en su camino y que de repente vienen pueblos y que los quieren aniquilar, que los odian, lo que fuera. Entonces, esto es algo que no es algo nuevo, sino que es algo que ya lo vemos aquí en la Torah y es en la porción semanal, o sea, es en la Parashat Shavua, es algo impresionante. Realmente cuando yo lo leí me despertó muchísimo porque dije, es impresionante, o sea, siento como que estuviera leyendo lo que está pasando ahorita. Entonces, en realidad, tenemos que entender que nada es nuevo, como dijo Shlomo Melech, no hay en Hadash Tahat Hashamesh, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué quiere decir? Que todo ya estuvo escrito antes y que en realidad nada más nosotros estamos volviendo a repetir esos mismos pasos que caminaron nuestros antepasados
Y nuestra misión de vida es perfeccionarnos y aprender de sus errores, aprender de sus pasos para poder nosotros ser mejores. Esa es en realidad toda la idea de cuando estudiamos Torah, es aprender para aplicarlo a nuestra vida, para aprender de los grandes, para aprender de los errores. Y es triste que los pueblos han visto que Hashem está con el pueblo de Israel. O sea, por ejemplo, en la guerra del Líbano, en la guerra de Yom Kippur, en la guerra de los 6 días, en la guerra de la independencia, cuando de repente vinieron los diferentes países árabes a atacar a Israel y milagrosamente, o sea, la guerra de Yom Kippur, que los agarraron desaprevenidos, hubieron obviamente muchas caídas y que Hashem venga esa sangre, esas almas, pero en realidad fue un milagro lo que pasó. Entonces, ya han visto una y otra vez que Hashem es el que pelea las guerras y que Hashem está con el pueblo judío y que está con el pueblo de Israel. Y otra vez, como decía una amiga, decía, otra vez la burra cae al trigo. O sea, no, no, otra vez, a ver, otra vez, el mismo odio, los mismos errores, los mismos pasos. Entonces, es esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que mandan a hablar a este señor, a este hechicero, a este brujo, y le dicen que por favor le maldiga al pueblo de Israel. Entonces, van, eh, van a hablarle a Bilam, y entonces Bilam les dice, bueno, está bien, por favor duerman, pernocten esta noche aquí, y yo les voy a dar una respuesta mañana. Entonces, ¿qué es esto de que, a ver, quédense a dormir y mañana les voy a dar una respuesta? ¿Qué acaso lo tiene que consultar con la almohada? ¿Por qué no les dicen al momento? Dicen que aquí vemos que obviamente, a pesar de que Bilam era un profeta de las naciones, no tenía el nivel de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu no necesitaba dormir o estar en un estado de relajación, en un estado beta, como para recibir una profecía. Pero sin embargo, Bilam sí. Bilam tenía que hablar con Hashem en la noche cuando estaba dormido y se le presentaba a Hashem y podía hablar con él. Entonces era un nivel de profecía, pero no era el más alto. El nivel más alto lo alcanzó Moshe Rabbeinu, solamente una persona. O sea, lo cambia Israel que Moshe Od, como lo decimos en los 13 principios de fe, no se paró un profeta como Moshe y nunca va a haber otro profeta como Moshe. O sea, él es el único que tenía la capacidad de hablar con Hashem panim el panim, cara a cara, rostro a rostro, ¿sí? Entonces, les dice así, pregnoten esta noche y mañana les daré una respuesta. ¿Y por qué dice eso? Duerman aquí, yo mañana les daré una respuesta. Entonces, aquí vemos ya desde de que él no tenía la capacidad de poderles dar una respuesta ya, porque la única manera de poder tener una conexión con Hashem era a través de estar dormido. Entonces, ya ven aquí los emisarios, que en realidad era un profeta de menos categoría que Moshe Rabbeinu. Entonces, esta primera vez que van los emisarios, van acompañados de los ancianos de Midian, ¿sí? Que también hacían hechicerías y hablan el mensaje del rey Balak, ¿ok? Entonces, en ese momento, bueno, Hashem se le presenta a Bilam en sueños y le dice a Bilam, ¿quiénes son estas personas que vienen aquí contigo? Y vemos cómo Hashem, con su infinita sabiduría, él siempre da la oportunidad a la persona de recapacitar. Bien podía haberle dicho, ¿sabes qué? No, no vayas con estas personas. Pero él primero le hace una pregunta, ¿quiénes son estas personas que vinieron aquí contigo? Entonces él puede pensar, bueno, pero eh, entonces ahí, cuando trate de explicar quiénes son y para qué vienen, en ese momento puede ser que él se arrepienta porque dice, no, ¿cómo voy a maldecir a un pueblo que es bendito? Entonces, ¿qué es lo que hace Bilam? Le dice, bueno, son unas personas y vienen, los mandó el rey Balak y me dice que hay un pueblo que ha salido de Egipto y que ha cubierto toda la tierra de su multitud y quieren que los vaya y los maldiga. Puede ser que ellos quieran guerrear con ellos y lo quieren expulsar de la tierra. Entonces, aquí, en esta diálogo de Hashem con Bilam, Hashem también abre una ventana. Y es aquí donde vemos otra vez el libre albedrío.
Y tenemos que entender que estamos en un mundo de dualidad, de libre albedrío. Hashem no nos va a poner el pastel en el camino y nos va a decir, sí, haz bien, pórtate bien, aquí está tu pastelito, y sigue, o sea, Hashem nos tiene que poner a veces obstáculos para ver si realmente queremos llegar al pastel. Hashem nos pone obstáculos porque nos está probando. Y cuando vemos que Hashem nos pone una prueba, no pensar que Hashem es malo o que Hashem no sabe cómo dirigir el mundo, sino que a Kadosh Baruj Hu nos está probando, porque esa es parte del libre albedrío. Porque si Hashem nos mostraría a todos que al malo le va mal y que al bueno le va bien, entonces todos serían buenos, pero no porque se lo ganaron, sino porque simplemente está muy claro la verdad. Entonces, por esas razones que Hashem pone estas ventanas y estas diferentes máscaras en el mundo, ¿para qué? Para que nosotros tengamos méritos por elegir lo correcto. Cuando tú ves que al tzadik le va mal y aún así no reniegas, o cuando al tzadik le está yendo mal y el tzadik no reniega, entonces es una prueba de que el tzadik cree en Hashem, mucho más que en la situación. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos de que a Kadosh Barujú le abre una ventana a Bilam. Y en esa ventana, cuando le dice, ¿quiénes son estas personas? Entonces Bilam dice, ah, ¿acaso Hashem no sabe todo? Parece que no, porque me está preguntando quiénes son estas personas. Entonces, obviamente que Hashem lo sabe todo. Y obviamente que Hashem tiene sus maneras de dirigir el mundo y de enseñarnos a reflexionar. Pero aquí Bilam lo ve como que Hashem no lo sabe todo, no lo conoce todo. Entonces, siempre tenemos que saber que este tipo de dualidad existe porque es la manera que tiene que existir este mundo. Este mundo tiene dualidad. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos que hacer es buscar siempre el bien y ganarnos los méritos. Entonces, ya en esta ocasión, Hashem le dice, no vayas con ellos, no vas a maldecir a este pueblo porque es un pueblo bendito. Entonces aquí vemos que el mensaje, el primer ordenanza de Hashem es decirle, no vayas con ellos porque ellos son un pueblo bendito. O sea, ya le está diciendo realmente a Hashem lo que tiene que hacer. Entonces se para Bilam en la mañana y va con los emisarios de Balac y les dice, vayan a sus tierras porque Hashem se ha negado se ha negado a que yo vaya con ustedes. Y se levantaron los ancianos, pero entonces aquí dice, Hashem se ha negado. ¿Y cuál es el error de Bilam? Y por eso la importancia del dibur, de la palabra. Las que están estudiando conmigo el diplomado de aplicación mental, que tengo acá, creo que una alumna, vemos la importancia de nuestros pensamientos y de lo que decimos. Entonces, ¿por qué aquí vemos que fue un error de Bilam? Porque él no eligió las palabras correctas, no dijo la palabra correcta. ¿Qué fue lo que dijo? No, Hashem, o sea, Dios no me permitió ir con ustedes. Eso no es lo que Bilam tenía que haber contestado. Si alguien quiere decir la respuesta, que la diga. ¿Cuál tenía que haber sido la respuesta de Bilam? ¿Cuál tenía que haber sido la respuesta de Bilam? ¿Cuál creen ustedes? Tomarse él la responsabilidad. ¿Ok? Pero ¿por qué le tenía que haber dicho, por qué no voy a ir con ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué razón? O sea, ¿qué razón le dio Dios a él? Exacto. O ¿Cuál fue sea, la razón que le dio a Shemael? que ese era su pueblo. Lo acabamos de mencionar, que es un pueblo bendito. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue la respuesta que dijo Bilam? Gracias, Clara. Dice, ¿por qué? Porque no voy a ir con usted. Dijo Hashem que no vaya con ustedes. Esa no fue la respuesta de Dios. No, no, porque entonces abre otra ventana. Entonces ellos que piensan, ah, con nosotros no, pero si vienen otros emisarios más importantes que nosotros, entonces sí va a ir con ellos. Parece que nosotros no somos tan importantes, parece que nosotros no somos de su categoría.
Entonces él abre una ventana ahí. Entonces la respuesta correcta de Bilam tendría que haber sido, no voy a ir a maldecir al pueblo de Israel porque es un pueblo bendito y Dios me dijo que no lo puedo bendecir, maldecir. Entonces esa tendría que haber sido la respuesta de Bilam con respecto a lo que estamos hablando. Entonces se levantan los ministros de Moab y se van de nuevo con el rey Balac y le dicen, se ha negado a venir Bilam con nosotros y por lo tanto manda a otros ministros más importantes y mucho más cuantiosos que los anteriores. Y vienen con Bilam y le dicen, así nos dijo Balac, hijo de Zippor, por favor no te niegues a no venir con nosotros, porque nosotros te vamos a proveer, a dar muchos honores, y todo lo que nos digas a nosotros haremos. Por favor, anda y maldice a este pueblo. Entonces, obviamente, ¿a qué se refiere que te voy a dar muchos honores? Se refiere a dinero, ¿sí? Entonces, desafortunadamente, como hay un refrán que dice, ¿no? Con dinero baila el perro, ¿no? En realidad, desafortunadamente hay gente que a veces tiene sus valores, pero a veces por un poco de dinero o por mucho dinero, a veces pueden romper sus propios valores. Entonces vemos aquí cómo esto ya es algo de toda la humanidad. Por lo tanto, les dice Bilam, si es que me dieran todo el dinero que tiene Balac, no puedo ir y no puedo hacer lo contrario de lo que me diga Dios, no grande y no pequeño. Entonces, quédense esta noche y yo voy a consultarlo con Dios, a ver lo que me dice. Entonces viene el Todopoderoso con Bilam esa noche y le dice, si es que te vinieron a llamar a ti, entonces anda y anda con ellos, pero solamente vas a poder decir lo que yo te digo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Y vamos a tener aquí muchos aprendizajes. Ya le dijo a Hashem que no vaya, pero él otra vez vuelve a preguntar o vuelve a consultarlo con Dios. A veces cuando la persona quiere hacer algo que no está bien, busca la manera para hacerlo. ¿Sí? A veces ya haces una consulta y te dicen, no, ¿sabes qué? No, no te recomiendo que hagas eso. Y vas y buscas a otra persona que te diga algo diferente. A veces, cuando la persona, el dinero enceguece a la persona, ¿sí? Entonces, ya Hashem ya le dijo que no vaya al principio. Y él podía haber sido inteligente, haber dicho, no voy a ir porque Dios me dijo que no voy y me va a dar una mejor recompensa. Ya estos señores que ya se vayan y que ya me dejen en paz o busquen otra persona. O sea, si viene una persona y te dice, haz algo ilícito, no lo vas a hacer porque es algo ilícito. No tenemos que hacerlo. Entonces, aquí nos enseña la Torá que cuando la persona a veces se enterca en algo, entonces a veces el mismo dinero o el mismo pecado enceguece a la persona. Entonces Hashem le dice, puedes ir, pero solamente vas a decir lo que yo te digo. O sea, es así como que, es como cuando le dices a un papá, oye, papá, ¿puedo ir a la fiesta? No. Oye, ¿va a ir a la fiesta? No. Ya te dice, ¿sabes qué? Ah, está bien, anda, ¿no? O sea, no se lo dijo como de bonito, sino como, bueno, si tanto quieres ir, pues ve, pero vas a hacer lo que yo te digo. Entonces Bilam se levanta temprano, ensilla su burro y va con los ministros de Moab. Y aquí en la Torá, el lenguaje que se utiliza es Vayakam Bilam Baboker, que se levantó temprano Bilam a ensillar su burro. ¿A qué otro lenguaje de la Torá se parece esto? Es como Akedat Yitzhak, cuando se levanta temprano Yitzhak, Vayakam Abraham Baboker, que se levanta temprano Abraham, ¿para qué? Para ir a hacer la queda. Entonces, Bilam dice, yo tengo que ganarme méritos, entonces si Abraham se levantó temprano, yo voy a levantarme más temprano. O sea, él quería como ser el super santo, pero para lo malo, ¿no? Entonces, Vaiharaf Elohim Kiolech y Dios se enoja porque él fue. En realidad Dios le dio la opción, porque ya la primera vez le dijo no vas, pero la segunda dijo, bueno,
ve, pero solo lo que yo te diga. Y Hashem se enojó. ¿Por qué? Porque Hashem tenía que haberle dado libre albedrío a Bilam. Entonces, cuando ve que igual quiere ir, entonces Hashem se enoja porque está yendo, ve que está yendo. Entonces, ¿qué pasa? Que se presenta un ángel de Dios en el camino para detenerle el camino, para impedirle el camino. Y él estaba montado sobre su burra y estaban los ministros con él. Y entonces ve la burra que está este ángel de Dios y que tenía una espada desenvainada en su mano y por lo tanto se desvía el burro de miedo. Y entonces, eh, bueno, también dicen por qué la razón de que traía una espada, también hay otras explicaciones, ahorita no me voy a meter, pero entonces se para el ángel de Dios en los viñedos y otra vez la vuelve a ofuscar el camino. Y el burro vuelve a ver el ángel de Dios y entonces se apega a la pared porque que tiene miedo. Y entonces cuando se apega a la pared, le aprieta el pie a Bilam. Y entonces Bilam le pega, ¿no? O sea, de que, ¿qué estás haciendo, burro, no? Y entonces se pasa el malaj, el ángel de Hashem, a un lugar más angosto. Y entonces el burro se asusta y entonces ya, se tira el burro. Y entonces Bilam se enoja y le empieza a pegar y le dice, ¿qué estás haciendo? Como que le empieza a pegar porque aparte de todo, uno, pues la burra que es su animal doméstico, domesticado, que lleva tanto tiempo con él, pues nunca le había hecho esto. Y de repente se está portando mal. Y no solo eso, sino que vienen los ministros de atrás y están viendo todo el show. Entonces están viendo que viene Bilam y que ni siquiera puede con su burra. Entonces, aquí Hashem trata de, pues, avergonzarlo de la manera de decir, o sea, si quieres ir a maldecir a un pueblo, pero ni siquiera puedes gobernar a tu propia burra, ¿no? Entonces, en ese momento pasa un milagro y Hashem le abre la boca de la burra y empieza a hablar la burra. Y le dice, ¿por qué me has pegado 3 veces? Entonces Bilam le contesta y es muy chistoso porque en la Torah de repente ves el diálogo de los dos y es muy chistoso porque en ningún momento Bilam dice, wow, estás hablando. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando la persona está tan enceguecida con algo, entonces de repente pueden pasar milagros y ni siquiera los ve. O sea, ni siquiera presta atención. Entonces le dice, ¿por qué me pegaste? Y le contesta, porque te has comportado mal y em, porque te has comportado mal y no estás haciendo tu trabajo. Y le dice la burra a Bilam, yo soy tu burra me has montado hasta este día. ¿Y acaso alguna vez lo había hecho antes? Y entonces le dice Bilam, no. Y en ese momento Hashem le quita la venda a Bilam de los ojos y le permite ver al ángel. Y entonces ve Bilam que había un ángel que le estaba impidiendo el camino a la burra y que tenía una espada en su mano. Y en ese momento se posterna en señal de respeto. Y le dice a él, el ángel de Dios, ¿por qué golpeaste a tu burra 3 veces? Yo fui quien me puse en la mitad del camino. Y entonces me vio la burra y por esa razón es que tuvo miedo. Entonces, a ella la voy a hacer, a ella debería de darle vida y a ti te debería de matar, le dice el ángel de Hashem. Entonces Bilam le dice al ángel de Hashem, he pecado porque no sabía que tú estabas parado ahí en el camino y ahora si es que es malo para ti que yo vaya, yo regreso. Y entonces Hashem le dice a Bilam, vas a ir con estas personas, pero solamente lo que yo te diga vas a decir, no puedes aumentar nada. Entonces escuchó Bilam y fue. De repente llega con Balak, y entonces ya Balak viene y lo recibe muy calurosamente, ¿no? Como todos estos
terroristas, que son súper amigos, ¿no? Cuando se necesitan. Y de repente viene Balak, lo recibe y le da, no sé, lo recibe muy bien, muy cálidamente, le trae cosas y le da honores y esto. Y entonces le dice que quiere que maldiga al pueblo de Israel. Y entonces le dice, sí, claro, vas por favor a sacrificar vas a sacrificar 7 machos cabríos y vamos a maldecir al pueblo. Entonces él, pues solamente puedo decir lo que Dios me diga. Entonces él hace todo lo que le dice Bilam y entonces se ponen los dos a trabajar y a hacer los sacrificios. Y Bilam quería ser como muy santo, pero haciendo algo mal. Entonces, em, ya van a un lugar donde pueden ver al pueblo y entonces él empieza a hacer los sacrificios y entonces empieza a hablar Bilam. Entonces empieza a hablar y lo que sale a su boca son bendiciones y son parábolas y cosas que, hablando del pueblo judío. Y por lo que se enoja Balak y le dice, para eso te mandé a llamar, para eso te estoy pagando. Y dice, no, no, no te estoy pagando para eso. Dice, bueno, está bien, entonces yo te dije que solo puedo decir lo que Dios me diga. Entonces dice, bueno, hazme otros 7 sacrificios y vamos a tratar de maldecir al pueblo desde otro lado de la montaña a ver si encuentran a alguien pecador. Entonces empieza otra vez Bilam y empieza a hablar y empieza a decir cosas bonitas del pueblo de Israel, a bendecirlos, a bendecir sus tiendas, sus casas de estudio, etcétera. Y entonces en ese momento ya Balak está furioso. Le dice, no te mandé a que bendigas al pueblo, te mandé para que lo maldigas, no puede ser. Y entonces Bilam todavía dice, bueno, vamos a buscar otro lugar, ¿no? O sea, también Bilam que se seguía prestando, ¿no? En el juego. Entonces ya van y hace otra vez el sacrificio y entonces buscan otro lugar. Entonces, en ese momento, Bilam empieza a decir algo que todas las mañanas cuando nosotros vamos al Bet Knesset, nosotros decimos ese pasuk. Matovu aleja Yaakov, mishkenoteja Israel. Qué buenas son tus moradas, Jacob, qué buenas son tus tiendas, Israel. Entonces, aquí vemos que el Hashem estaba con el pueblo de Israel. Y cuando Hashem está con el pueblo de Israel, la pregunta es, si alguien maldice al pueblo, ¿esto puede recaer sobre él, sobre ellos? No puede recaer. Hay preguntas de los mefarshim, que si una persona maldice al pueblo de Israel, si recae, si no tiene méritos, etcétera. Entonces vemos de que en realidad el pueblo de Israel tenía méritos y que Hashem estaba con el pueblo de Israel. Entonces, no había manera de maldecirlos ni de un lado ni del otro de la montaña, ni aunque hicieran 7 sacrificios o 20 sacrificios, eso era indiferente, porque el pueblo tenía méritos, el pueblo tiene méritos. Entonces, es un pueblo santo. Entonces, si una persona, y como está escrito en la Torah, bendito el que te bendiga y maldito será el que te maldiga. Entonces, la persona que bendice al pueblo judío, la persona que apoya al pueblo judío, la persona que apoya el estudio de la Torah, Hashem lo va a bendecir. Las naciones que están del otro lado, que están en contra del pueblo judío, en contra de la existencia del pueblo judío, en contra de la existencia de la Torá, en contra de la existencia del pueblo de Israel, al final Hashem los va a acabar acabando, como acabó el final amargo de Bilam. Entonces, ¿qué vemos en esta parashá? En realidad vemos cómo Hashem está con el pueblo. Hashem está con el pueblo, a pesar de que quizás todavía nos falten hacer cosas y todo, pero el estudio de la Torá, el cumplimiento de mitzvot del pueblo, eso trae protección al pueblo judío. El recato de las mujeres, dicen que ¿por qué dijo Matobu aleja Jacob? Qué buenas son tus moradas, Jacob, tus tiendas Israel, por la manera en la que están acomodadas las carpas, con tanto orden no se veía la entrada de uno con la entrada del otro, no, no estaban, o sea, de manera habitacional, no estaban ahí viendo lo que hacía el vecino o lo que no hacía el vecino. Entonces vemos que el orden y trae verajá, el orden, el tener las cosas de manera ordenada, todo eso son cosas que traen verajá. Perdón, como decía el Gaón de Vilna, que lo primero es el ceder.
O sea, eso lo decía el Gaón de Vilna y él no era, no daba cursos de Feng Shui ni nada de esas cosas, pero él decía que lo primero es el orden, o sea, es muy importante. Entonces, vemos aquí cómo, de nuevo, vemos cómo Bilam no solo que no pudo maldecir al pueblo de Israel, sino que lo bendice. Entonces, vemos aquí, en realidad, lo santo que es el pueblo y cómo Hashem quiere a su pueblo. En realidad, el estar alineado al lado correcto, eso va a ser lo que nos va a salvar de esta guerra, a salvar de esta nueva diáspora, de esta nueva situación. El estar del lado correcto, apoyar a lo que tiene que ser, apoyar a la Torah, apoyar a los estudiosos de la Torah, apoyar a que vayan más personas a poder estudiar Torah, que puedan dedicar su vida al estudio de la Torah. O sea, esto es lo que le da méritos al pueblo de Israel. Esto es realmente lo que nos diferencia y nos distingue de los otros pueblos, ¿ok? Entonces, vemos aquí cómo en realidad no se pudo maldecir al pueblo de Israel, al contrario, y al final, ¿qué le dice Bilam a Balak? Le dice, me voy a tener que ir, no puedo ya hacer, te dije que solo lo que Dios me diga, y en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Le dice Bilam, le dice, pero te voy a decir lo que va a pasar al final de los días. Entonces, Bilam empieza a decir algunas profecías de lo que va a pasar al final de los días. La verdad que me encantaría poder profundizar en ese tema, pero realmente no sé si, o sea, no, la verdad no tuve el tiempo para poder estudiarlo a profundidad, pero cada uno de ustedes puede estudiarlo, ver lo que dice la parashá, cómo acaba diciendo qué es lo que va a pasar al final de los días, hay que ver lo que dicen los comentaristas, porque si uno lo lee, como que uno quizás no entienda mucho, pero los comentaristas siempre nos van a dar una explicación más profunda, nos van a dar un el mensaje más profundo de lo que está pasando. Entonces, aquí vemos cómo al final se va Bilam y se va y le dice, pero bueno, entonces aquí acaba esto con Bilam. Obviamente todavía van a faltar más parashiot para que veamos el final de Bilam. Bilam no acaba bien, Bilam acaba siendo matado por la espada, pero vemos cómo en realidad uno tiene que aprender de esto. ¿Para qué? Para no prestarse a cosas que no son las adecuadas, los valores que uno tiene. Incluso cuando hay dinero de por medio, si te dicen, ¿sabes qué? Hazle mal a esta persona. Ahorita con lo de Trump, si es de que alguien lo mandó a asesinar, si no lo mandaron a asesinar, si la persona está mal de la cabeza, lo que fuere. Pero vemos otro episodio que está pasando en nuestros días de lo que pasó en la parashá. O sea, en realidad este chico al final perdió su vida, lo perdió todo por hacer algo ilícito, algo indebido. Una persona a veces quizás no puede sentir simpatía por el otro, pero no por eso vas a matar al otro. Nosotros no tenemos esa capacidad y no tenemos ese poder para acabar con la vida de nadie. Entonces, en realidad vemos episodios que están pasando en nuestros tiempos y que nos tienen que despertar y darnos conciencia. En realidad tenemos que despertar la conciencia. Eso es lo que tenemos nosotros que tratar de ver en nuestra vida y ver la vida con conciencia y tratar de meterle conciencia a lo que estamos pasando. Entonces vemos aquí cómo este acontecimiento de la parashá nos enseña que cuando una persona no, no está ya haciendo las cosas de acuerdo a lo que son sus valores, de acuerdo a lo que tiene identificado como bien y mal, entonces está peligrando su propia existencia. ¿Por qué? Porque en realidad no hay una congruencia en lo que piensa, en lo que siente, en lo que hace. Entonces, en realidad eso es un problema. Y vemos que incluso cuando hayan otras cosas de por medio, o sea, incluso te dicen, oye, le va a hacer daño a una persona y te voy a dar algo, pero no es un valor, no es un valor. Entonces, eso es como me lo ha dicho la persona que me ayuda, que me ha dicho, cuando ganas algo de la manera no debida, ese dinero no tiene bendición. Y es algo que le enseñó su papá, ¿no? Entonces, es algo que me acuerdo de que todos podemos tener esta capacidad de entender que cuando el dinero es bien ganado, va a ser un dinero que lo vamos a poder usar para bienes
para cosas buenas, ¿no? Entonces creo que esto tiene que ser un mensaje para todos y no hacer cosas que después nos arrepentamos o cosas que vayan a, haz shalom, hacernos daño o acabar haciéndonos un mal nombre o mucho menos hacerle daño a terceros. Y, y esto creo que es completamente ir en contra de lo que Hashem quiere para nosotros, ¿no? De Avta le Kamoja, del amar al prójimo como a ti mismo, o sea, va en contra completamente de todo lo que es en nuestra misión de vida. Entonces, pues quiera Hashem que podamos prestar atención a esos pequeños detalles, cuando a veces sin querer estamos haciendo algo que no tendríamos que hacer, que no es lo debido, que no es lo correcto, o hacerle al otro cosas que no están bien tampoco. Y entender que al final de cuentas la vida es un boomerang, todo lo que una persona hace simplemente se va a regresar. Entonces, quiera Hashem que podamos aplicar estas enseñanzas a nuestra vida diaria, que podamos, Besat Hashem, aprender de los pasos de nuestros abot, de la Torá, que podamos em, adentrar a nosotros, a nuestra alma, a nuestra neshama, realmente las enseñanzas adecuadas y correctas. Y pues nuevamente muchas gracias a todas las que nos acompañaron esta noche. Sé que ya en muchos países ya están de vacaciones los niños y algunos están fuera, así que pues se valora mucho la presencia, el mérito creo que es doble. Así que muchísimas gracias a todas las que nos acompañaron. Y pues si no hay Gracias. ningún otro, Muchas gracias, muy linda la clase como siempre. un gusto, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Un gusto. Todas que se conectaron, les agradecemos y pues que tengan un Shabbat Shalom Mevorach. Y la siguiente semana tenemos la Parasha de Pinchas. Así que las esperamos por por este rumbo. ¿Ok? Que descansen, que tengan buenas noches. Muchas gracias. Shabbat shalom. Shabbat Shalom. Gracias.